Amores cruzados, engaños, rumores de infidelidades y un crimen que busca un culpable desde hace 20 años. La víctima estaba atada, con sus manos atrás de la cadera, de rodillas, no podía defenderse. Entonces ahí se produce el disparo fatal. Y el tema de la infidelidad surge en el juicio. Supuestamente era el pueblo de los infieles acá. En ese tiempo se dijeron eso, que era el pueblo de los infieles. No se habla para nada de eso de tan feo que ocurrió acá, porque yo no vivía acá, pero me enteré por los medios. Deney no era lo que aparentaba ser. Cuando el caso Deney explotó en los medios, ya nadie investigaba el crimen. Un asesinato a sangre fría, cometido una madrugada en una de las calles principales de un pueblo bonaerense de no más de 70 habitantes. ¿Cómo se convierte una historia policial en una comedia absurda? La respuesta fácil es que el responsable fue el juez que redactó el fallo. Fue él quien puso el foco en las infidelidades. Pero en este caso hay algo más. Por eso había que ir a Deney, para ver de cerca qué nos decía el pueblo sobre una historia que la televisión y los diarios habían juzgado hacía rato. Si algo nos enseñan las ficciones del género policial es que cada crimen está determinado por el lugar donde ocurre. Casi siempre es el lugar, con sus leyes y sus costumbres, el que dicta cómo se investiga, cómo se narra y cómo se resuelve. Muy dolida por el fallo que ha dado la justicia, pero muy dolida. Porque nosotros amamos este pueblo y que el fallo haya sido contra el pueblo. Es como que nos sentimos todos atacados. A nosotros nos causó indignación, realmente fue una cosa que no nos podemos sobreponer a eso. Y ahora la gente tiene miedo, vivimos con miedo. Y encima sabiendo que hay un asesino suelto y que lo tenemos acá. El caso Deney tiene todo lo que le hace falta a un buen policial. Una víctima, Ángel Palacios. Un sospechoso injustamente acusado, Clemente Villegas, y un móvil del crimen que llevó al caso a los diarios y la televisión de Buenos Aires. Palacios, un changarín de 27 años, fue asesinado el 9 de marzo del 2005. Lo mataron de un balazo en la cabeza, de madrugada, en una de las calles principales del pueblo. Las pericias revelaron que lo hicieron arrodillar, es decir, fue una ejecución a sangre fría. Sin embargo, ningún vecino escuchó nada. Los investigadores comprobaron que Palacios mantenía una relación con Lorena Balbucci, la pareja de Villegas, que enseguida se convirtió en el principal sospechoso y fue detenido. Es decir, lo acusaban de haber matado al amante de su novia. No se habla para nada de eso de tan feo que ocurrió acá, porque yo no vivía acá, pero me enteré por los medios lo que había ocurrido y fue realmente desagradable todo lo que se escuchaba hablar del pueblo. Y nosotros hoy la verdad que no se nota para nada que eso hubiera ocurrido acá. Hasta uno tiene que leerlo y decir, ocurrió acá y es una historia reciente, porque no es que pasó hace tanto tiempo. Pero no, creo que para la gente quedó en el pasado y está tratando de sobrevivir a eso para que no quede como un cartel de lo que ocurrió para cada uno de los integrantes del pueblo. Todos los que eran niños en ese momento son hombres y mujeres grandes, y los abuelos que quedan no estamos pensando en eso, muy por el contrario, hay que rehacerse. Fue aquella vez, aquella circunstancia, malentendidos por todos lados con respecto a la difusión que hubo, pero ya está, ya pasaron muchos años y no hay esa marca, muy por el contrario, la gente está muy gustosa de venir acá. En Deney casi nadie quiere hablar sobre lo que pasó. Las versiones que circularon en aquel momento mancharon el nombre del pueblo y sus habitantes. Pero siempre hay alguien dispuesto a contar. En este caso, es el abogado que defendió a Clemente Villegas en el juicio. Hugo López Carribero tiene su estudio en San Justo, en el corazón de la matanza, una geografía completamente distinta a la llanura mansa y silenciosa de Deney, a pesar de que ambos puntos no están separados por más de 300 kilómetros. ¿Cómo llega un abogado del conurbano a defender un changarín de un pueblo perdido en la pampa húmeda? No alcanzaba a entender la posibilidad que existiera un caso como este, ¿no? En Deney
nunca había sucedido un homicidio. Ni siquiera por error, digamos, un accidente de tránsito donde una persona mata a otra. No había nada de eso. La gente era muy reacia para hablar, ¿no? Se encerraba en las casas, no quería dar ningún tipo de información. Los pocos que, digamos, cruzábamos miradas, observábamos fácilmente que por esas miradas despectivas no éramos bienvenidos. Villegas era bastante corto de palabras, como se dice habitualmente, ¿no? Era difícil entablar un diálogo con él, ¿no? Una complejidad, una persona sana, correcta, pero de muy pocas palabras. De muy pocas palabras quiero decir casi al borde de no saberse expresar correctamente. Palacios te encuentra o te cruza en camino a vos y a Lorena para recriminarte y amenazarte porque él quería estar con tu mujer y vos quizás no se lo permitías. A ese nivel era la amenaza. No sé si no se lo permitía, porque yo no entendía nada. Si yo hubiera tenido que matar con realidad, en la lista mía habría muchos años. Eso fue lo que yo dije. La investigación con la policía y la fiscalía había establecido la problemática de la infidelidad como única opción. No había otra, digamos, bueno, mire, lo mataron por otra cosa, por una deuda dineraria, por una discusión, por cuestiones de abigeato, ¿no? El robo de ganado. La fiscalía se conformó con seguir esa hipótesis, la hipótesis relacionada única y exclusivamente con que Palacios tenía una relación de infidelidad con la esposa de Villegas, Villegas se entera, va y lo mata. ¿Y qué otras hipótesis llegaron a barajar ustedes antes del juicio? Nosotros barajábamos varias que eran las que se señalaban. El narcotráfico estuvo presente, la posibilidad de narcotráfico, el abigeato también, discusiones con personas que no pertenecían al pueblo, pero sí que pertenecían a pueblos o ciudades aledañas, como Bragado, 9 de Julio, Suipacha, Chivilcoy, Carlos Casares, y también situaciones en las que tenían menos chances de suceder, pero que pasaban, porque cuando tomamos la causa comenzamos a ver que había lo que se llama habitualmente casas de citas. Llegamos al juicio con una expectativa de prisión perpetua, porque la carátula que él tenía, lo que se llama la calificación legal, era homicidio con alevosía. El juez que escribió el fallo era licenciado en letras. En su dictamen calificó al pueblo como un bosque mitológico, lleno de faunos y ninfas que organizaban francachelas sexuales. Comparó a Deney con Otelo, la tragedia de William Shakespeare, cuyos temas principales son los celos y la infidelidad. De un día para el otro, la gente de Deney, gente tranquila, de campo, se vio retratada en los canales de televisión de Buenos Aires de un modo burlesco y descalificador. El pueblo de los infieles, 5 palabras hundieron con su peso infame la rica historia de este lugar. Deney lleva ese nombre por el apellido de la familia de estancieros irlandeses que donaron sus tierras para emplazar la estación de tren. El auge del pueblo coincidió con el auge de los ferrocarriles. Antes, durante la primera mitad del siglo XX, en Deney había bailes. Se bailaban en los almacenes y en los galpones del ferrocarril, donde un vagón oficiaba de baño y había una señora que tiraba la escupidera. También por el Camino Real, donde mataron a Palacios, solían pasar los autos de las carreras regionales. Pero lo que cambió para siempre la geografía de Deney fue el debilitamiento del sistema ferroviario, un fenómeno que ocurrió en todo el país. Los camiones de carga y los hilos se afianzaron como método para el traslado y almacenamiento de cereales. Así, a través de los años, la mano de obra desocupada fue migrando hacia la ciudad. Hoy, ninguno de los implicados en el crimen está en el pueblo. Ni Clemente Villegas ni Lorena Balbucci siguen acá. Y Ángel Palacios está enterrado en el cementerio de 9 de Julio, a unos 17 kilómetros de Deney. En el caso de Deney hay un componente trágico, algo que parecía destinado a ocurrir. Un ex convicto del conurbano bonaerense recurre a un abogado mediático para ayudar a su sobrino, que está acusado de asesinar a una persona en un pueblito perdido de provincia.
El fallo del juicio es redactado por un juez aficionado a Shakespeare, y el acusado tiene pocas dotes para comunicar y para colmo tiene que enfrentar a un periodismo que está dispuesto a aprovecharse de esa incapacidad para expresarse. Esta es la historia de un pueblo que eligió callar para preservarse. El problema, como siempre, es que cuando te callás, otros hablan por vos.